Ella siempre llegó antes del alba, con las manos pequeñas endurecidas por trapo y jabón, con el delantal que olía a jabón de lavanda y a esperanza, y con el crucifijo escondido entre el seno como último consuelo. Ella era la niñera, humilde y callada, la que conocía cada suspiro de la casa grande, el quejido de las puertas de roble y el brillo frío del comedor donde el oro parecía respirar. En la mansión, la seda crujía como hojas secas y el perfume de la señora Estela, un aroma a rosas envenenadas, se mezclaba con el café caro y el miedo que la niñera llevaba en la garganta. Ella miraba desde abajo, zapatos gastados, manos ásperas, ojos que aprendieron a no pedir demasiado. Su voz en la casa era un eco suave, un «buenos días», que nunca competía con las órdenes. La casa era un teatro de lujo. Ella, el utilero invisible. Todo parecía a salvo hasta la mañana en que la acusación cayó como un martillazo. Han desaparecido la cuna de oro. La palabra oro rebotó en los espejos, multiplicándose en murmullos. La señora Mancini, con su collar de perlas que tintineaba como cadenas, la señaló con dedos largos y fríos. «Tú», dijo delante de todos, con la voz de quien sabe que la pobreza siempre es culpable por defecto. El mayordomo carraspeó. Las vecinas chismosas, ya reunidas en la verja alta, cuchicheaban como aves de mal agüero. El rumor se expandió como pólvora. Alguien dejó caer que la niñera había soñado con lujos, que miraba con demasiado deseo. La acusación se convirtió en ritual. La obligaron a abrir sus cajones, a desatar sus ropas, a dejar que revisaran hasta los pliegues de su alma. «¡Mentira!», gritó ella, pero su vocecita parecía una moneda en el suelo, sin valor. «Yo lo vi», sostuvo una de las criadas nuevas, con los ojos brillando de temor, repitiendo la línea que le dictaron. La señora Mancini disfrutó cada gesto de humillación. La hizo arrodillar en la sala principal, donde el tapiz dorado absorbía sus lágrimas. Lágrimas que eran río, que corrían y no encontraban mar. La mentira, aquella que los ricos cultivan como un jardín selecto, se coló en la casa como veneno sutil. La niñera respiró el olor del engaño, amargo como el humo de las cigarrillas en la terraza. Y en ese momento, todo cambió. La puerta se cerró de golpe tras ella con un sonido que fue un veredicto. La lluvia, fina y persistente, empezó a caer sobre la calle como si el cielo también condenara a quien ya no tenía techo. La expulsaron sin ceremonia, sus pertenencias en una bolsa, su dignidad arrastrándose detrás. Acostada en la acera fría, con la lluvia pegándole el pelo a la cara, pensó en la cuna que mecía sueños, en el bebé de la casa que dormía ajeno, envuelto en telas que olían a riqueza. Los vecinos la miraban desde los umbrales, algunas con ojos compasivos, otras con la lengua afilada lista para tallar su historia en cada mesa de café. Durmió poco aquella noche. El frío le dolía en los huesos y el crucifijo, apretado entre los dedos, le ardía en la piel como una promesa de justicia por venir. En su interior, un monólogo que era casi una oración. Yo no robé nada. Yo solo cuidé una vida que me enseñó a querer sin preguntar de qué casa venía. Yo recé por ese niño como si fuera mi sangre. ¿Cómo decirles que la verdad no cabe en palabras cuando la codicia la aprisiona? Susurros de memoria, la nana que cantaba en la madrugada, el olor a leche tibia, la mano diminuta que buscaba su dedo. Ella sabía al revés cada pliegue del edredón de aquel bebé. Sabía que la cuna de oro era más símbolo que metal, un objeto que representaba poder, pero el poder hiere, y la acusación era un ritual para protegerlo. La caída fue total, sin trabajo, sin testigos que se atrevieran a contradecir a la señora, sin más que la lluvia y sus propios recuerdos como compañía. Las vecinas, que antes la saludaban con un gesto educado, ahora se volvían y murmuraban, como si su boca tuviera que purgar veneno ajeno. Ella llegó al punto más bajo y pensó, si caigo más, será a los brazos de la tierra. No obstante, la esperanza, esa pequeña lámpara que nunca se apaga, se encendió en un detalle inesperado. Una tarde, justo cuando el rumor parecía haberse solidificado en sentencia, alguien la llamó a escondidas. La pequeña niña de la casa, nacida poco antes, y que aún intentaba entender el mundo con arrullos y garabatos, había tomado una tiza y dibujado en el suelo del salón una imagen que nadie esperaba. Era un trazo torpe, un garabato infantil, pero en el centro se veía una cuna, y a un lado, una figura con un lazo en la muñeca. La niñera,
Invitada por la condición de su antigua cercanía, se acercó y el olor del salón le golpeó como un recuerdo. El bebé, con los ojos enormes de quien no miente porque no sabe todavía hacerlo, señaló hacia la figura y después hacia la señora Mancini. Silencio. La señora palideció. Los presentes inclinaron la mirada. «¿Qué significa eso?», preguntó una vecina con voz de cuchillo. Y el niño, en su inocencia, hizo un gesto que todos jurarían comprender. Tomó la mano de la niñera. Sacó del bolsillo del delantal una cinta dorada que nadie había visto desde la mañana del robo y la dejó caer a sus pies. El silencio se volvió un estruendo. ¿Cómo creer en la verdad cuando los ojos ricos prefieren creer en su corazonada? La niñera sintió que su corazón latía con la fuerza de un tambor. ¡Mentira!, casi gritó otra vez, pero esta vez la casa parecía contener la respiración. En el umbral, la puerta de la mansión se cerró con fuerza, puerta que había sido testigo de tantos secretos, y alguien, desde dentro, habló en un tono que era amenaza. «No hagas esto más grande de lo que es». La presencia de la policía, o el juicio que estas paredes pudieran provocar, parecía lejano y cercano a la vez. La niñera miró al bebé, a la cinta dorada, a la lluvia que empezaba de nuevo a dibujar ríos en las ventanas. En su pecho una certeza. La verdad se prepara para salir, pero no sin costo. ¿Quién escuchará a una pobre cuidadora contra el poder de la señora? ¿Quién creerá en las manos pequeñas que dibujaron la verdad? Y entonces, justo cuando la tensión se cortaba como vidrio, alguien en la calle golpeó la puerta con fuerza. Un golpe que prometía revelar más de lo que cualquiera imaginaba. ¿Qué traería ese golpe? La verdad, la justicia, o más oscuridad aún. La lluvia, el crucifijo, la cuna y el dibujo del niño quedaron suspendidos en una pregunta que pediría respuesta. Al final, la niñera pensó, en voz baja como una oración. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Pero, ¿quién pondrá la luz sobre ella? Sigue conmigo y no te vayas, porque lo que vino después fue una escalada que nadie imaginó, y señales de esperanza que nacieron en los lugares más humildes. Ella volvió a la vereda de la mansión, porque la curiosidad y la necesidad la empujaron como viento sobre hojas secas. La puerta se abrió, y la mirada de la señora Mancini fue un cuchillo que la atravesó. Los invitados de la casa la señalaron como a un extraño delito público, y las voces de las vecinas se alzaron en coro venenoso, un murmullo que olía a café frío y a resentimiento. La hicieron entrar como si fuera una presa, la ordenaron descalzarse, la obligaron a caminar por la alfombra, la forzaron a inclinar la cabeza mientras el eco de sus propios pasos parecía un juicio. La humillación se volvió espectáculo. La señora Mancini, con su risa afilada y sus perlas que golpeaban como cadenas, pidió que la niñera confesara frente a todos, que repitiera la palabra que ya habían decidido: ladrona. La niñera sintió las manos de las criadas clavándose en su ropa, olió a laca, a perfume de rosas envenenadas, y el crucifijo, húmedo de sudor en su bolsillo, le pesó como una roca de promesas rotas. Un coro de «mentira» se perdió entre las servidumbres compradas. Un testigo fabricado, la muchacha nueva, repitió la historia que le habían ensayado. La vi llevarse la cuna. Era un rito viejo, tan antiguo como la ciudad. La pobreza expuesta para lavar con desprecio la culpa de los ricos. La llevaron a la plaza donde las mismas vecinas que antes tejían mantas en sus balcones, ahora trajeron sillas como si se prepararan para un juicio público. La pararon bajo la lluvia que caía otra vez, fina, implacable, como si el cielo participara del castigo. La lluvia le pegaba en la cara y cada gota parecía una sentencia, fría, implacable. Lloró. Sus lágrimas eran un río que no sabía detenerse, y la gente miraba esa corriente como quien contempla una curiosidad. La llamaron a declarar ante un policía que tenía los bolsillos llenos de indiferencia. Le hicieron firmar papeles que no entendía. Le prometieron acuerdos que olían a mentira. Le ofrecieron dinero para que se fuera, para que tragara la humillación en silencio. Pero ella no tenía precio. Tenía un niño, tenía su conciencia, y su conciencia pesaba más que cualquier moneda falsa. El periódico local, esa hoja gris que se lee con café amargo, sacó su foto al día siguiente. Título grande, palabras que duelen como piedras. La gente en la calle la señalaba. Los niños la miraban con la inocencia de quien aprende a clasificar el mundo en buenos y malos según lo que oyen.
Y ella, que antes había sido invisible, se convirtió en lección pública de quien no debe confiarse de la pobreza. En la noche, sin cobijo, durmió en un banco, con el crucifijo apretado entre las manos, sintiendo que el metal le quemaba la piel como si le recordara la verdad que la garganta no podía gritar. Habló en voz baja, en un monólogo que fue plegaria y también diario. Señor, si me escuchas, devuelve la verdad. Si no, dame fuerzas para sostenerla. Recordó la risa del bebé, su mano buscando la suya, el olor a leche y a jabón, y juró que no había traicionado ese amor. Mientras todo se empeoraba, surgieron señales de esperanza como brotes entre las piedras. Primero fue la niña pequeña que, con la inocencia de quien no sabe de rencores, volvió a dibujar. Esta vez no fue en el salón sino en la acera, con una tiza robada de la escuela, y trazó la misma cuna y la cinta dorada, pero junto a la cuna dibujó una figura con un lazo en la muñeca que no se parecía a la niñera. Un señor del barrio, viejo y sin muchos dientes, vio el dibujo, lo fotografió con su teléfono antiguo y lo mostró en la taberna donde la gente aún conversa con voz humana. Alguien recordó haber visto a la señora Mancini con una cinta igual, algo insignificante, y esa palabra, insignificante, empezó a hacer ruido entre las tapas de la casa. Un cura del pueblo, que olía a vela y a dedos manchados de tinta, se acercó a la niñera con los ojos enrojecidos por la compasión. «No te creo culpable», dijo. «Mi madre me enseñó a mirar el corazón antes que el brillo del oro. Ese acto simple fue una semilla. El sacerdocio del gesto humano, la voz de quien no se deja comprar por el lujo, comenzó a mover el aire. Además, una vieja vecina, la misma que antes chismeaba, tuvo remordimientos y le entregó a la niñera una servilleta manchada de perfume rosa, una servilleta que la señora Mancini había dejado caer en una fiesta. El olor era inconfundible, la rosa envenenada, la misma que flotaba en la mansión. La niñera la apretó contra su pecho y sintió que la verdad tenía un olor. No todo estaba perdido, pensó, y por primera vez en días la rabia y la esperanza se mezclaron en su pecho como fuego y agua, una purificación que dolía. Pero la señora Mancini no se rindió. El poder administra humillación como quien atiende un jardín. Poda, quema, riega el desprestigio. Hizo correr otra versión de la historia, que la niñera venía de una familia con antecedentes, que tenía amantes en la ciudad, que su avaricia era crónica. Inventó pruebas, colocó hojuelos dorados en el camino por donde la niñera debía pasar, para que todos vieran y dijeran: «Mira, allí va la ladrona». Las puertas de la mansión volvieron a cerrarse con estruendo, y el golpe fue un martillazo en el corazón de la mujer. Sin embargo, en medio de la tempestad, el bebé de la casa continuó siendo un faro. En un gesto que parecía improvisado por los ángeles, el pequeño, que ya sostenía palabras en la punta de la lengua, tomó la mano de la niñera durante una ceremonia donde ella no debía estar, y la apretó con fuerza, como quien elige un refugio entre miles de mentiras. Los presentes se quedaron mudos. Los ojos del bebé, grandes y claros, decían algo que nadie adulto quería admitir. En la oscuridad, la niñera tuvo otra conversación íntima, un susurro que fue casi un rezo. «Soy inocente», repitió, como un mantra, como una oración para el alma, y si tengo que caer, caeré defendiendo esa inocencia, porque hay niños que no merecen esa corrupción. Ese momento, pequeño y sagrado, fue un destello de esperanza que hizo tambalear la estructura del poder. Y entonces, cuando el aire parecía titubear entre la rabia y la compasión, un golpe en la puerta resonó más fuerte que todos los demás golpes. No era la puerta de la mansión esta vez. Era la puerta de la capilla donde la gente se reunía, y detrás de ella, alguien dejó caer un paquete envuelto en papel viejo. Dentro, un objeto que podría confirmar todo o destruirlo. Algo que tenía el brillo del oro pero la honestidad de una prueba. Algo que haría caer máscaras si se mostraba. La lluvia volvió a empezar, como si el cielo contuviera la respiración, y la niñera se quedó mirando el paquete con manos que no sabían si temblar de miedo o de esperanza. ¿Quién lo había dejado? ¿Un aliado anónimo, un arrepentido o una trampa más de la señora Mancini? Y en ese mismo instante, en la calle, un automóvil se detuvo con las luces encendidas, y alguien dentro pronunció una sola palabra que hizo que el corazón de la niñera se congelara. Pruebas. ¿Vendrían para liberarla o para hundirla más? La lluvia,
el crucifijo, la cuna y el dibujo volvieron a alinearse como señales de un destino que aún no se decidía. ¿Qué habría dentro del paquete? ¿La cinta que probaría la verdad? ¿O una nueva mentira vestida de esperanza? ¿La cinta que probaría la verdad? ¿O una nueva mentira vestida de esperanza? Ella rasgó el papel con las uñas como quien intenta abrir una tumba, y al descubrir la cinta, sintió primero el olor, un perfume a rosas envenenadas, el mismo que flotaba en la señora Mancini como un espectro. La cinta brillaba con un dorado antiguo, tierna en la mano, y por un instante todo pareció alinearse. La inocencia del bebé, el dibujo en la acera, la servilleta con perfume, la fotografía del viejo del barrio. La primera revelación fue casi un rayo. Aquella cinta no tenía la suciedad de la calle, ni el aroma del jabón de su delantal. Llevaba estampadas pequeñas flores que coincidían con un lazo que la señora usaba en las muñecas cuando celebraba bodas y entierros. Y la niñera, con el crucifijo apretado contra el pecho, supo que por fin tenía algo que hablaría por ella si nadie más lo hacía. Sus manos, temblorosas, elevaron la cinta como si fuese un relicario. El brillo del oro no engañaba, pero el brillo podía mentir. «Es ella», susurró una voz entre la gente, y por un segundo sonó como una plegaria. El aire olía a papel mojado, a café derramado y a miedo. Los pasos de la señora Mancini se volvieron cuchillos. Ella sonrió, esa sonrisa que afila la verdad hasta convertirla en arma, y dijo: «¿Quién dejó esto aquí?». Las vecinas se acercaron como curiosas que husmean en una tumba nueva. Los niños, que aún no habían aprendido a callar cuando los adultos mienten, señaló con dedos que parecían alfileres. Todo apuntaba a un juego de espejos donde la realidad se reflejaba torcida. La sospecha primera hizo que la niñera volviera a respirar, como si la cordura le volviera a la boca. Si la cinta probaba la mano que la había incriminado, la señora debía responder. Hubo un murmullo de alivio. ¿Y si la misma casa escondía al culpable? ¿Y si el oro no había salido de su delantal, sino del corazón podrido de otro? Y en ese momento, todo cambió. La reviravolta llegó como una lluvia que no refresca sino que ahoga. Antes de que la esperanza pudiera tomar forma, apareció el mayordomo con papeles. El mayordomo, siempre neutro, mostró un inventario fechado con la letra de la señora Mancini y un número, un conjunto de piezas registradas como cuna de oro, que según los papeles faltaba desde la madrugada y que según un recibo que mostraron con orgullo, había sido trasladado al depósito municipal bajo el nombre de la propia niñera. La cinta era prueba, dijeron, y el recibo era evidencia. Una foto del depósito, con la cuna cubierta con una lona, fue proyectada en el salón como si fuese una pintura de acusación. Algo invisible y pesado cayó sobre su pecho. La sospecha se había vuelto certeza. ¿Cómo había ido a parar su nombre a un documento oficial? ¿Quién había firmado? La respuesta fue una carcajada maligna que venía de la señora Mancini. Y allí, en esa carcajada, la mentira se transformó en red. La muchacha nueva, cuya voz antes había sostenido la hoja de acusación, esta vez tuvo billetes en los ojos, cambió de cuerdas y declaró que había visto a la niñera discutir con un hombre en la madrugada, que la vio salir con una caja, que la escuchó decir: «Lo esconderé». Sus palabras eran afiladas, como agujas en una muñeca. La casa, ese teatro donde los ricos representan su inocencia, vivió una reescritura veloz. La cinta, que parecía favorecer a la niñera, fue presentada como trofeo que ella habría plantado para sembrar sospechas. El dibujo del niño, explicaron, pudo haber sido interpretado mal. La fotografía del viejo fue desmentida por la noche que él juró no haber visto nada. La prensa se lanzó al banquete. La nota amarilla no tardó en venir, y las cámaras, esas lámparas que devoran vidas, captaron su rostro antes de que ella pudiera explicarse. Un reportero con corbata demasiado ajustada preguntó: «¿Por qué debería creerle?». Y la niñera no supo qué responder porque las palabras honestas no caben en platos rotos donde sirven mentiras. La reviravolta agravó la injusticia. La policía, llamada por la señora Mancini, con voz de quien encarga un servicio, llegó con orden de allanamiento. Golpearon la puerta de su pequeño cuarto. Revivieron sus cosas como quien remueve huesos, y encontraron, entre sus ropas, un pequeño residuo de oro, una astilla diminuta, que alguien había colocado, un cajón con papeles, un bolsillo donde nadie se atrevería a mirar, y como prueba final, un talón de pago falso que la vinculaba a un casillero en el mercado donde, según ellos, la cuna había sido almacenada.
Pruebas, dijeron los policías. Las esposas, frías como los inviernos que ella había pasado en la vereda, cerraron sus manos y el crucifijo le fue retirado. Alguien mencionó que debía dejar todo lo que pudiera usarse como evidencia, y así le quitaron la última reliquia, el metal que le hablaba de fe, dejándola con el silencio de la carne. La caída fue más brutal de lo que había soñado en sus peores pesadillas. Fue llevada entre miradas que olían a satisfacción y a vino barato. La lluvia volvió a demostrar que el cielo no olvidaba su propio juicio. Cayó como latigazos mientras la subían a un coche con ventanas oscuras. En la estación, los ecos de su nombre resonaron como si fuera sentencia y no acusación. El oficial, con voz de cemento, recitó cargos que ella apenas entendía. Cómplice, hurto, ocultamiento. La palabra ladrón la golpeó más que el hierro de las esposas. Afuera, la señora Mancini cerró las cortinas con movimientos de reina. En la plaza, el coro de voces que antes la compadecían, ahora la señalaban. Las vecinas, convertidas en jueces, hablan de su caída con la frialdad de quienes lavan la conciencia con chisme. Se lo dijeron, murmuraban. La prensa sacó fotografías suyas en blanco y negro. La misma cara que una vez había sido apenas una nota al pie del lujo ahora era portada. Sus pertenencias, revisadas en una habitación lúgubre, eran objetos que pertenecían a otra vida. El delantal con olor a lavanda, la servilleta manchada, la foto del bebé doblada y sucia. Todo fue inventariado, señalado con números, convertido en pieza de acusación. La caída total llegó en un acto final de humillación. Una vez liberada bajo fianza que no podía pagar, se encontró en la puerta de la mansión, con un sobre que contenía documentos legales de despido, la carta de terminación de contrato firmada por la señora Mancini y una orden de alejamiento. «No te acerques al niño», decía la orden con la frialdad del hierro. La cuna, esa que ella había cantado en las madrugadas, seguía cubierta en un depósito oficial y su nombre manchado en la vergüenza pública. Las vecinas la expulsaron de la vereda. Aquella noche no hubo banco que la quisiera. La lluvia se volvió su única manta. Durmió sobre cartones, con la cara pegada al frío del pavimento, y sintió como el mundo, que antes tenía olor a jabón y calor humano, se volvía un paisaje de cristales rotos. Sus cosas fueron quemadas por manos anónimas. Su ropa colgó en la cuerda del humillatorio recuerdo, y al despertar, su boca supo el sabor del óxido. Hambre, desaliento, tristeza que es río y no evapora. En su monólogo, esa oración que la sostenía, habló con la misma fe temblorosa que la había mantenido viva. «Señor, no permitas que la mentira sea ley. Si me salvas, que lo haga tu justicia. Si no, dame fuerzas para sobrevivir la noche». Parecía que todo estaba perdido. El trabajo, la casa, la reputación, la posibilidad de volver a tocar la mano del bebé que la buscaba en sueños. Los vecinos la escupían con miradas que eran puñales. Los niños que antes la abrazaron la esquivaban como sombra. El crucifijo, que le habían quitado en la estación, apareció en una fotografía sensacionalista donde se insinuaba que lo ocultaba como amuleto de ladrones. Otra mentira más que mordía. La prensa siguió la saga con apetito. Y sin embargo, en el borde mismo de la desesperación, llegó una última puñalada que convirtió su caída en abismo. La voluntad del juez, influenciada por pruebas frágiles y testimonios comprados, ordenó que el bebé fuera entregado temporalmente a los abuelos de la señora Mancini, alegando riesgo de influencia. Le arrebataron incluso la posibilidad de ver al niño en un proceso que fue tan rápido como cruel. Ella gritó, con la garganta destruida por la noche de frío, y sus palabras se perdieron entre los cristales de la mansión. «No, yo lo vi, yo lo quiero», gritos que son balas y no fueron escuchados. La niñera, al final de esa jornada de tormenta y papelitos, quedó sin nada, sin empleo, sin techo, sin pruebas que la sostuvieran y sin la criatura que le había dado razón para levantarse al alba. Fue un descenso casi ritual, la entrega del alma a la piedra, pero como en toda tragedia que respira, hay señales que no dejan morir la esperanza. En su bolsillo, entre los dedos agrietados, encontró algo que no cuadraba, un pequeño trozo de papel doblado, una esquina arrugada con una letra que no era la de la señora Mancini ni la del mayordomo, una letra temblorosa que decía solo 2 palabras y un número. «Mira, cámara. ¿Cámara de seguridad? ¿Quién escribiría eso?
¿Y por qué lo dejarían en su bolsillo? La policía lo mostró después como mensaje incoherente y lo guardó en evidencia, pero sus ojos se clavaron en ese pedazo de papel como si fuera un mapa, y allí, cuando la noche se tragaba sus últimas fuerzas, una figura se inclinó sobre ella en la oscuridad. No fue la señora Mancini ni el mayordomo, sino el viejo del barrio, con la cámara temblorosa en la mano y los dientes menos blancos que sus recuerdos. «Había algo en el archivo de la taberna», dijo apenas, «pero me dieron miedo». Su voz fue un susurro que abrió una puerta. Habría grabaciones, huellas, algo que mostrara la verdad. La lluvia golpeó más fuerte, y el crucifijo, aunque no estaba ya en su pecho, parecía latir en su memoria. La injusticia había ganado una batalla terrible, pero en una bolsa de pruebas frágiles había una luz microscópica, la promesa de una cámara, de una grabación, de un testigo que todavía podía recordar. ¿Quién usaría esa cinta? ¿A quién serviría la verdad cuando el poder compra silencio y vende certezas? Y en la penumbra, mientras la ciudad dormía con su moral hecha trapo, la niñera juró en voz baja, con la garganta hecha río y con la voz que ya no le pertenecía del todo: «No me rendiré». Pero la pregunta quedó colgando como una puerta que golpea en la noche. ¿Quién abrirá esa grabación? ¿Quién abrirá esa grabación? La pregunta se quedó pegada a la piel de la noche como una gota que no quiere caer, y ella la llevó consigo, como quien arrastra una losa por las calles mojadas. Caminó con pasos torpes hacia la taberna, donde el viejo del barrio guardaba secretos en un cajón y en una cámara que funcionaba a duras penas. El lugar olía a cerveza rancia, a humo de leña y a historias rotas. La luz era un farol que temblaba y revelaba arrugas, manos con uñas sucias y ojos que habían visto demasiado. El viejo le entregó el pequeño aparato con las manos que temblaban, no solo por la edad, sino por un miedo antiguo. «Lo traje anoche», dijo, y su voz sonó como moneda. Ella lo miró, olió a metal y a humedad, y supo que allí había una posibilidad, un soplo de fe que no esperaba. No era un abogado ni un juez. Era un hombre que había perdido los dientes y ganaba horas en la barra, pero que tenía una memoria más fiel que muchas promesas. Mientras los sonidos de la calle, las puertas que golpeaban y los perros que ladraban componían una sinfonía de madrugada, él conectó la cámara a un televisor oxidado. Las imágenes aparecieron con un zumbido, sombras, luces, pasos apresurados. La cinta mostraba la casa, la vereda, la noche en que todo cambió. Al principio, nada parecía claro, solo manchas y movimiento. Luego, como quien busca una aguja en un prado, apareció una figura con un lazo en la muñeca que no era la de la niñera. Las manos que abrieron la caja en el porche fueron las de una mujer con guantes, manos que manejaron la cuna con la familiaridad de quien conoce los objetos de la casa. Detrás de ella, una silueta masculina, el mayordomo, hablaba con la señora Mancini, su boca una sombra que se movía como una marioneta. El corazón de la mujer, que hasta entonces había latido como tambor apagado, se encendió. Allí, en la pantalla granulada, la verdad venía en fragmentos, en reflejos de plata. «Mentira», gritó el recuerdo de todas las humillaciones. La palabra explotó dentro de ella como una chispa. El viejo, con ojos mojados, la miró y dijo: «Tenemos algo». Fue el primer soplo de ayuda que la vieja ciudad le dio, no una suma de dinero ni un puesto, sino una imagen que la acusación no había podido comprar. Pero la verdad, como las flores en invierno, necesitaba más que luz, necesitaba manos amigas, abogados con coraje, voces que repitieran la inocencia en los corredores donde hoy mandaban los ricos. Y en ese momento, cuando parecía que la primera puerta se abría, llegó la ayuda inesperada que la salvó de la soledad total. Una joven abogada de la Organización de Asistencia Legal, la hija del cura del pueblo, apareció con un estuche de cuero y unos ojos que no se arredraban ante la riqueza. Ella había oído el rumor en la iglesia, y la fe que heredó no fue la de las palabras, sino la de los actos. Dejó su comodidad y se plantó frente a la niñera con una firmeza que ella no esperaba. Olía a libros, a té y a tinta, y cuando habló, sus palabras fueron como una tabla que se tiende sobre un río para cruzarlo. «Te ayudaré a pedir las grabaciones oficiales», dijo, y su voz no vaciló. Juntaron pruebas: la cinta del viejo, la servilleta con perfume rosa,
la fotografía del anciano en la taberna y la tiza del dibujo infantil. Fue un trabajo de paciencia y fe, de llamadas a teléfonos que contestaban con voz indiferente y visitas a oficinas donde el papeleo olía a moho y a indiferencia. La abogada hizo lo que las monedas no compran. Pidió audiencia, reclamó cadena de custodia, exigió ver los archivos del depósito municipal. Mientras tanto, la señora Mancini no se quedó quieta. Su conspiración, oculta como raíces de árbol, se movía bajo la superficie. Había contratado a un hombre de trajes lisos, con dedos finos y sonrisa de calculadora, para fabricar firmas, falsificar sellos y embaucar a funcionarios cansados. El mayordomo, siempre perfecto en su compostura, había sido el instrumento silencioso. Llevaba sobres, pagaba favores, conocía las rutinas policiales. Dispuso que un técnico del archivo borrara ciertos minutos del video de seguridad del depósito y colocara un recibo con la letra de la niñera. Hizo llamadas nocturnas, pagó cenas y regalos, y la mentira comenzó a vestirse de documento oficial. El plan fue meticuloso. Fabricar una cadena de pruebas que pareciera inquebrantable. Lo hicieron con la frialdad de quien poda un jardín. Cortaron raíces donde crecían verdades y sembraron dudas allí donde había añoranza. La conspiración no se limitó a papeles. Contrató a voces para doblar testimonios, ofreció empleo a quien aceptase y remitió amenazas en sobres perfumados con rosa envenenada. Fue un ataque que no olía a pólvora, sino a perfume. Una guerra de decoro. Pero la ciudad también tenía otros corazones. Una vecina, aquella que antaño había chismeado, vino una noche con el rostro demudado y las manos temblorosas. Tenía secretos que ahora le quemaban como brasas. «No puedo seguir viendo esto», murmuró, y le tendió una nota arrugada. La muchacha nueva, la misma que había testificado contra la niñera, había sido pagada para decir lo que dijeron. La vieja voz confesó que la muchacha la había llamado llorando, que había dejado caer la verdad entre sollozos. La confesión no era bonita. Venalidad, miedo y un billete doblado. El corazón de la niñera, que ya no cabía en su pecho, volvió a latir con la fuerza de la tempestad. Se formó entonces un pequeño consejo de justicia. La abogada, el viejo del barrio, la vecina arrepentida y el cura, que con su voz de velas encendidas ofreció su capilla como sala de reunión. Allí, entre el olor a cera y a pan viejo, trazaron un plan para presentar la grabación ante el juez, para demostrar que la cinta mostraba a la señora Mancini y al mayordomo actuando en conjunto, y para mostrar que el recibo y la astilla de oro eran piezas plantadas por mano ajena. No todo fue llano. Pidieron ayuda a un técnico independiente que trabajaba en la plazuela y que conocía de video y de trucos digitales. Hizo su trabajo con paciencia quirúrgica. Restauró frames, limpió ruido, aumentó contraste. Lo que vieron los dejó sin aliento. En un momento borroso, la señora Mancini tocó la cuna como quien toma posesión de un símbolo. Luego, en otra imagen, el mayordomo dejó caer una pequeña astilla en el bolsillo de la niñera, un gesto tan rápido que solo un ojo entrenado lo percibió. Pero antes de que pudieran presentar esto en la corte, la conspiración mostró su verdadero tamaño. El técnico que trabajó para ellos fue amenazado. Su taller amaneció con llaves rotas y una nota que olía a gasolina. La prensa amiga recibió llamadas anónimas con grabaciones editadas que mostraban a la niñera entrar en la casa a altas horas. Los corchetes de falsedad se multiplicaron. Más cruel aún, la policía que atendía el caso comenzó a recibir órdenes desde instancias que hablaban con la voz de la señora Mancini. Un oficial, que hasta entonces parecía imparcial, pidió que la cinta del viejo no se admitiera por procedimiento incorrecto. Fue un golpe. La ley, que debía ser escudo, se convirtió en reloj que les marca las horas de derrota. La abogada luchó en despachos húmedos, escribió solicitudes, entregó pruebas, habló con periodistas que todavía no vendían su alma. Cada trámite fue una pequeña batalla, cada firma, una puerta que se abre con esfuerzo. En la capilla, la niñera tuvo otro monólogo que fue plegaria. Señor, si la justicia es una nave, que no sea llevada por el viento de quienes tienen monedas. Si no puedo ser vista, que mis actos hablen. Sus palabras brotaron como agua en el desierto. Y en ese instante de fe, la ayuda inesperada volvió a tocar la puerta. La muchacha nueva, temblando como rama en tormenta, llegó con ojos que pedían perdón. Su voz,
tan rota como un vidrio. Contó la verdad. Dijo que la habían comprador, que le habían dado dinero y promesas, que la habían presionado con silencios y con miedo. Su confesión fue una bomba que no explotó en violencia sino en verdad. Relató cómo la señora Mancini ordenó que se plantaran pruebas, cómo se falsificaron firmas, cómo se diseñó el plan para arruinar la vida de alguien que solo conocía canciones de cuna. Sus palabras fueron tanto salvación como cuchillo. Ofreció detalles que nadie más conocía: nombres, horarios, coartadas falsificadas. Todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas puesto al sol. Pero la señora Mancini no se quedó quieta. La conspiración reaccionó con rapidez. Envió a un abogado con mirada de mármol, que presentó una denuncia por difamación contra la joven. Ofreció a los testigos dinero y silencio. Amenazó con demandas y con ruinas. En la noche, la puerta de la capilla fue golpeada. Alguien dejó una tarjeta con una cruz tallada y el mensaje: «Aléjense o sufrirán». La ciudad olía otra vez a miedo. La abogada hizo lo único que aún se podía. Pidió una audiencia urgente ante el juez y juró presentar la cinta como prueba clave. La muchacha nueva prometió testificar con voz temblorosa, y la vieja vecina puso su testimonio como aval. La policía, forzada por el ruido mediático, no pudo ignorar las pruebas por completo. Y allí, en el momento en que las piezas parecían alinearse, algo inesperado ocurrió. El servidor donde se guardaban las grabaciones del depósito municipal apareció accidentalmente formateado. Los técnicos hablaron de un fallo súbito, de una tormenta eléctrica que borró horas cruciales. Fue un golpe de teatro perfecto. La verdad había sido cercada por un enemigo que conocía el sistema. La conspiración, como una sombra que se estira al anochecer, había aprendido a moverse no solo con dinero, sino con conocimiento. La capilla recibió la noticia como un golpe de martillo. La abogada se tomó la cabeza entre las manos y el viejo del barrio escupió al suelo como quien rechaza la podredumbre. Pero en medio del desaliento quedó algo que la señora Mancini no pudo destruir: la conciencia de quienes habían visto y el testimonio de la muchacha nueva, que ahora había grabado su confesión en el teléfono del viejo, en un lugar que la riqueza no podía comprar. Era una voz cruda, llena de arrepentimiento. Decía nombres, describía cajas, hablaba de la cuna como si fuera un símbolo que necesitaban para sostener una mentira mayor. Esa grabación, aunque pequeña y temblorosa, era fuego en la noche. No era la cinta perfecta del depósito, pero era verdad en bruto. La abogada la sostuvo como a un estandarte, y cuando creyeron que al fin podían presentar algo sólido, llegó otra sombra. Un oficial que conocían por su indolencia apareció con una orden que aseguraba que la cadena de custodia de esa grabación estaba rota, que no podía admitirse como prueba porque no se había entregado en forma oficial. Hubo un silencio que pesó como una lápida. La conspiración había aprendido a usar la ley como garrote. La niñera, con la lluvia aún en el pelo y el crucifijo en su memoria, miró a los que la rodeaban como quien busca un faro en la niebla: la abogada, la muchacha, el viejo, el cura y la voz infantil del bebé que, desde lejos, seguía siendo su razón. Su monólogo final de la noche fue una plegaria que también fue una pregunta al aire. No pedí riqueza, solo justicia. ¿Es pedir justicia un delito? En la oscuridad, la capilla pareció contener la respiración, y en ese instante, cuando la esperanza parecía encogerse ante la artillería del dinero, una mano golpeó la puerta de nuevo. Esta vez un golpe distinto, urgente, diferente, y desde fuera, una voz dijo una sola palabra que dejó a todos congelados: filtración. ¿Qué traería esa filtración? ¿Otra mentira más? ¿O la llave para abrir todas las puertas cerradas? ¿Quién abrirá esa grabación y con qué precio? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Comenta abajo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Comenta abajo. Ella escuchó esa pregunta como quien escucha una campana en la tempestad. Sonó y volvió a sonar, encajada en la memoria como un clavo que no sale. La capilla todavía olía a cera mojada y a papel viejo cuando la palabra filtración rebotó en las paredes. Alguien, no sabían quién, había dejado en manos de la abogada un correo que contenía horas de audio robado, conversaciones que la mansión pensó que estaban seguras tras sus cortinas pesadas. Fue la filtración la que abrió la cerradura final, un archivo comprimido que alguien envió desde una cuenta anónima, y dentro, voces,
Voces que decían nombres, que discutían horarios, que calculaban cómo plantar una prueba con la frialdad de quien organiza un banquete. El corazón de la niñera, que ya había aprendido a latir con la fuerza de un tambor cansado, se encendió como hoguera. Sintió el olor del papel impreso, la tinta como sangre seca, y recordó el crucifijo, aquella madera caliente debajo de la piel que ahora le quemaba de nuevo como promesa. Dentro de la filtración, la voz de la señora Mancini no tenía la distancia de las fiestas, ni el barniz de sus joyas. Era una voz calculadora y pequeña, la voz de quien baja la mirada para no mostrar la maldad que prepara. «Lo hacemos con cuidado», se escuchó decir. «Nadie creerá a una pobre». El mayordomo, en otra grabación, respondió con su habitual compostura, pero su sonrisa se notaba en la voz. «Nadie sospechará si plantamos pruebas en su delantal. La mentira, cuando se descubre en su taller, se deshace en hilos». La abogada encendió la grabación frente a todos. La capilla, el viejo del barrio, la muchacha nueva que ahora lloraba en silencio y la vecina arrepentida. Hasta el cura, con las manos temblando sobre el cáliz, se sentó para escuchar la verdad. Cada palabra fue una piedra que se lanzaba contra el vidrio de la mansión. Y la ciudad, que gusta de los espectáculos, hizo lo suyo. Pronto la filtración corrió por las calles como perfume que no se puede ocultar. La niñera, con las manos que olían aún a jabón de lavanda y a sueño, dejó que la abogada la condujera a la audiencia pública organizada en el salón municipal, donde el juez, un hombre con el rostro de quien ha visto más tristezas que alegrías, aceptó, por la presión de la gente y por la evidencia, reabrir el proceso. La mañana en que se citó la confrontación fue húmeda. La lluvia, compañera fiel, dibujaba líneas en los cristales de la sala. Se sentía el metal del sermón judicial en el aire, y la mansión, al otro lado de la calle, parecía un barco oscuro anclado en la vergüenza. La señora Mancini llegó vestida de gala, con su abrigo que olía a colonia cara y a defensa, como quien se pone una armadura antes de la batalla. Sus perlas tintinearon como cadenas, y su mirada fue un bisturí que buscó la garganta de la niñera. La niñera entró con el delantal doblado en una mano, el crucifijo apretado en la otra, y algo más en el bolsillo, la servilleta manchada de perfume, y la cinta dorada que el bebé había dejado caer como prueba inocente. Allí estaban los vecinos, las mismas voces que antes la señalaron, algunos con ojos de remordimiento, otros con la lengua afilada lista para traducir la verdad en chisme. La abogada presentó las grabaciones, también la restauración del video que había hecho el técnico del taller, y la filtración, correos, mensajes, la confesión grabada de la muchacha nueva que relató cómo le dieron un sobre y una historia que debía repetir. El juez mandó proyectar las imágenes, secuencias borrosas, manos enguantadas, gestos furtivos, y como un relámpago en la noche, la toma donde el mayordomo introduce algo en el bolsillo de la niñera, mientras la señora Mancini distrae al que limpiaba el porche. El público contuvo la respiración. El sonido de la sala se volvió un río que baja por pendiente, silencioso, imparable. La prueba olía a verdad. «¡Mentira!», tronó la señora Mancini, pero la palabra ahora sonó hueca, como quien golpea una puerta que ya no encaja. La niñera, con la voz que le quedaba, no gritó. Dejó que la evidencia hablase, y la evidencia habló con la voz de los inocentes. El viejo del barrio testificó que había visto en la noche a la señora y al mayordomo conversando en voz baja. La muchacha nueva, temblando, narró los gestos que le enseñaron a decir. La abogada mostró los recibos falsos y las firmas que alguien había imitado con paciencia mecánica. Los vecinos que antes cuchicheaban, ahora depositaron en la balanza su peso, y muchos, avergonzados, cambiaron de lado. La lluvia fuera se convirtió en aplauso ahogado. Entonces ocurrió el momento que nadie había previsto del todo. El bebé, llevado por la abuela a la sala, porque la orden de alejamiento permitía visitas bajo custodia, recorrió el pasillo en su cochecito, con su respiración de ángel y el olor a leche todavía en su ropa, y en un gesto neutro y puro, extendió la mano hacia la señora Mancini. Nadie esperaba que un niño fuera juez, pero los niños lo son cuando la fecha los marca inocentes. El bebé alargó su mano, tomó el lazo que la señora tenía atado en la muñeca, ese que la niñera reconocía por las flores estampadas, y lo apretó como quien reconoce un objeto propio. La escena fue una punzada. El lazo brilló bajo la luz y cayó al suelo. El bebé lo señaló.
Luego señaló a la niñera, y con un balbuceo que no buscaba justicia, dijo una palabra que el aire convirtió en sentencia. «Mamá». El silencio se rompió en 1000 fragmentos. La mujer que se creía invulnerable palideció. Sus hombros, siempre erguidos como si llevaran corona, se hundieron por un instante que duró una eternidad. Fue entonces cuando la seguridad que la señora Mancini había comprado con su dinero falló. 2 agentes, que hasta entonces habían obedecido órdenes amables, recibieron una notificación del tribunal que les urgía a actuar conforme al procedimiento. La filtración había puesto al proceso bajo escrutinio público, y la ley, aunque lenta, empezó a caminar. En medio del estruendo, las cámaras, los murmullos, las manos que buscaban pañuelos, la abogada presentó la prueba forense del video. El técnico mostró el cuadro donde se veía la mano del mayordomo ocultando el objeto, y cómo luego el mayordomo, con movimientos medidos, fingía descubrirlo en el delantal de la niñera. Fue un acto de teatro revelador. El mayordomo cayó en su propia trampa ante las imágenes. La señora Mancini rugió como una fiera herida. Lanzó acusaciones de falsificación contra el técnico. Ofreció sobornos públicamente y trató de comprar silencio con promesas y amenazas. Su voz se convirtió en veneno, pero ya era tarde para que la lluvia devolviera la mancha al cielo. En un gesto que pareció ensayado pero que tenía en sí el temblor de la derrota, la autoridad presente leyó la orden. Se procede a la detención preventiva por falsificación de pruebas, obstrucción de la justicia y asociación para delinquir. Las palabras, dichas en voz firme, cayeron sobre la señora Mancini como plomo. Los vecinos observaban, algunos aplaudieron, otros sollozaron. Las vecinas chismosas, ahora desarmadas por la evidencia, se mordían el labio y recordaban cómo habían corrido con noticias falsas. El mayordomo fue esposado junto a la señora Mancini. El brillo de sus botas contrastó con el barro de la verdad que ahora cubría sus pasos. Fue la justicia pública, esa escena que la ciudad esperaba como redención, la salida escoltada, las cámaras que tragaban el orgullo, la señora Mancini con las perlas desordenadas, la cara desencajada, la mano temblorosa que intentó ocultar el lazo que la delataba. «Yo no», gritó ella, pero el grito se perdió entre la lluvia que, como juramento, no dejaba de caer. La niñera sintió que algo dentro suyo se rompía para recomponer una forma nueva. La caída no la había destruido, la había cincelado. La gente la miró con otros ojos. Algunos ofrecieron disculpas que sonaban a madera húmeda. Otros solo bajaron la vista con la vergüenza de quien descubre que avaló la injusticia. En la calle, una vecina le puso un abrigo sobre los hombros. Otro le ofreció un té que olía a miel y a palabras suaves. En la sala de la audiencia, el bebé, inocente juez de tela y sueños, fue llevado en brazos por el cura que lo acunó como si fuera futuro. La niñera, con el crucifijo en la mano, que le habían devuelto por orden judicial, lo apretó hasta que la madera dejó rastro en la piel. Fue un momento de justicia pública, que el pueblo recitó con voces temblorosas. Al fin la verdad. Sin embargo, la escena no cerró todo lo que había sido abierto. La señora Mancini, con la astucia de quien se sabe poderosa, sacó una carta de su bolso en el último instante. Una carta sellada con un timbre que olía a dinero. «Esto no termina aquí», dijo con los ojos como hielo, y antes de que la policía pudiera llevarla, dejó caer una amenaza que fue más que palabra. Habló de cuentas en el extranjero, de testigos que desaparecerían, de abogados que podían convertir cualquier verdad en un trámite interminable. Fue entonces cuando la abogada, con la voz que no aceptaba treguas, pidió al juez medidas cautelares intensas: congelamiento de bienes, acceso a bancos, prohibición de contacto con funcionarios del tribunal. Pero la señora Mancini tenía recursos. Había capas de poder que buscaban cubrir su caída. En ese instante, ante la certeza de que la justicia física había golpeado la puerta, pero la red del dinero aún tejía sus hilos, la niñera tuvo un monólogo que fue plegaria y mandato. «No busco venganza. Busco que una madre pueda cantar a su hijo sin que le teman por su trabajo, que ningún niño sea instrumento de orgullo. Si esto me cuesta todo, que al menos quede un camino abierto para otros». Sus palabras fueron río que no encontró mar, pero tocaron algunas almas. Cuando la señora Mancini fue escoltada, algunos vecinos la insultaron, otros la miraron como mirarían a una nube que repentinamente se rompía. La policía la subió al coche en medio de un aguacero que parecía limpiar, y la mansión,
Por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar el hedor de la impunidad. El mayordomo, con la boca torcida, fue empujado junto a ella. Su compostura se había deshilachado, y en sus ojos apareció la sorpresa de quien no calculó que su red podría romperse. La niñera, con las manos temblorosas, tocó el rostro del bebé cuando el cura se lo acercó por un instante. El olor a leche volvió a envolverla, y sus lágrimas, otra vez río, se mezclaron con la lluvia. La multitud aplaudió, y algunos gritaron: «¡Justicia!». Fue una victoria pública, sí, pero con matices de dolor. La niñera sabía que la ley puede detener cuerpos, pero no siempre limpia las reputaciones como quien lava ropa. Sabía que la señora Mancini tenía huesos y aliados dentro del sistema, y ahí, cuando el telón parecía caer, el último acto de la conspiración mostró su cola. Un mensajero, con la cara pálida y los ojos de quien lleva noticias de muerte, apareció en la puerta del tribunal con un sobre lacrado dirigido al juez. No podía entregarlo sin abrirlo, pero el mensajero juró que lo había encontrado en el coche de la señora Mancini antes de su detención. Dentro, apenas legible, había nombres y cifras, y una anotación que heló la sangre de todos. «Esto será usado si nos aprietan». Contiene copias de audios y fotos que involucran a autoridades. La filtración, que había servido para abrir la jaula, ahora mostraba otra jaula. La señora Mancini no era la única con secretos. La ciudad respiró, pero con la sensación de que aún quedaban rincones oscuros por alumbrar. La abogada miró el sobre y luego al juez. Este, con la gravedad de quien debe sostener una balanza no solo con justicia sino con cautela, decidió abrir una investigación paralela para verificar el contenido. «No podemos permitir chantajes», dijo. Pero la frase sonó a promesa cuyo cumplimiento todavía debía ganarse. La niñera, de pie, sintió una mezcla de triunfo y alarma. La verdad había salido a la luz, y su humillación se devolvía con intereses, pero la ciudad todavía albergaba sombras que podían convertir la victoria en tregua temporal. Mientras la lluvia aflojaba y la gente comenzaba a dispersarse, el viejo del barrio le dio la mano, la muchacha nueva se acercó a susurrarle un perdón, y el cura ofreció una oración que fue siembra, que esta victoria sea semilla y no vendaval. Y en la mente de la niñera, una pregunta quedó colgando como una puerta que golpea en la noche. ¿Lograrán los que controlan el dinero que esta verdad se quede en meras fotografías de un día? Porque la justicia que se celebra en una plaza puede ser comprada en despachos que nadie ve. Aún así, en el fondo del pecho, la niñera sintió una luz distinta, la de los vecinos que habían cambiado de lado, la de la niña que con su tiza dibujó la cuna, la del viejo que fotografió el garabato y no se dejó comprar por miedo. Todo indicaba que el camino seguía, que la conspiración tenía aún ecos por desarmar y que la siguiente batalla sería tanto en oficinas frías como en las conciencias de quienes miraron y no hablaron antes. La escena terminó con una última imagen que nadie olvidaría. La señora Mancini, esposada, mirando al bebé como quien mira un recuerdo que ya no le pertenece, y la niñera, con el crucifijo entre los dedos, devolviéndole la mirada con una serenidad que era más dura que la venganza. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, murmuró ella, y la frase cayó en la lluvia como una oración abiertas. Pero la frase quedaron flotando, brillante, infinita, y la amenaza del sobresellado resonó como un tambor. ¿Y si aún había fuerzas dispuestas a apagar esa luz? El telón bajó por ahora, pero la ciudad sabía que la mañana siguiente traería más preguntas, más tramoyas, y la necesidad de decidir si la justicia sería un acto de un día o una costumbre que perdure. La mañana siguiente trajo un aire punzante, como si la ciudad quisiera escupir la noche anterior. La lluvia aflojó en hilos, y el sol, tímido, pintó la calle con tonos de oro sucio, pero la gente no miraba al cielo sino al tribunal donde se decidiría si la verdad sería costumbre o espectáculo fugaz. Ella llegó con el abrigo prestado encima, el delantal doblado en un bolsillo como reliquia, el crucifijo rozando la palma de la mano hasta quemarla. La ciudad olía a pan recién hecho y a periódicos mojados, y en cada esquina alguien le dirigía una mirada que ya no era solo acusadora. Había en ellas curiosidad, vergüenza y algo parecido a esperanza. La sala estaba llena. Los murmullos eran como abejas en jarra de cristal. En la mesa del fiscal, la abogada colocó con solemnidad un USB envuelto en una servilleta.
el mismo sobre que el mensajero había traído con la palabra filtración, clavada como un alfiler. El juez, con sus manos de juez, abrió el sobre y sus ojos se hundieron en las líneas del papel. La tensión en la sala fue una cuerda que, a punto de romperse, vibraba con cada respiración. Ella sintió el calor del crucifijo y, en su monólogo interior, una plegaria que ya no era susurro sino mandato. Señor, que no me roben lo único que no puedo pagar. Que la verdad no sea un lujo. Entonces la abogada conectó el USB al ordenador y proyectó en la pantalla la filtración completa. Conversaciones, audios, mensajes y fotos que no solo mostraban a la señora Mancini hablando de plantar pruebas, sino nombres y transferencias de dinero que apuntaban a funcionarios que hasta entonces parecían intocables. El olor a café se volvió estatismo. La pantalla brilló como un altar. En los audios, la voz de la señora sonaba pequeña y venenosa. Por 10.000, olvida todo. Y la respuesta, una voz masculina, decía: se hará. Nadie sospechará de una mujer humilde. La sala se estremeció como puerta vieja arrastrada por el viento. El viejo del barrio cerró los ojos y apoyó la frente en la mesa como quien reza por la ciudad. La muchacha nueva sollozaba con la cabeza en las manos. El cura rezaba, pero su boca no alcanzaba a cubrir la vergüenza pública. La filtración no era solo prueba. Era mapa de la red que había querido enterrar la inocencia bajo un montón de papeles. Fue entonces cuando la abogada, con voz que no tembló, pidió autorización para ir a la mansión. Quería recuperar el servidor del que, según la filtración, se había borrado la evidencia. El juez la miró, sopesó la posibilidad como un pescador que mira el agua, y otorgó una orden que traía consigo la necesidad de mano firme, registro inmediato en la casa Mancini. La noticia corrió como espora. La mansión, tan acostumbrada a puertas que se cerraban, esta vez fue abordada por la ley. La llegada al portón fue cinematográfica. Patrullas, luces, vecinos asomados como aves, la señora Mancini con un vestido oscuro y la boca comprimida como si intentara guardarse un huracán. El mayordomo, ese esqueleto pulcro, tembló en el umbral. Las servidumbres miraban con ojos que eran ventanas abiertas. Para ella, ingresar a la mansión fue regresar a las madrugadas de canciones de cuna y a los rincones donde había escondido esperanzas. El olor a perfume fuerte la golpeó como antigua deuda. Entraron en la sala de estar, en los cuartos, en la bodega con olor a madera y sombra. Los técnicos con linternas rasparon cada rincón, como mineros buscando vetas de una verdad que la noche anterior creían cubierta. Entonces, en el estudio privado de la señora, algo ocurrió. Detrás de uno de esos retratos que muestran sonrisas eternas, hallaron un pequeño cajón secreto. La cerradura chirrió, como quien despierta a un animal dormido, y dentro, envuelto en tela, había un registro de transferencias, hojas con nombres, recibos y un cuaderno con la letra de la señora Mancini, donde se consignaban cantidades, fechas y destinatarios. El papel olía a tinta y a dinero, y en una nota, una frase que antes solo fue amenaza: si nos presionan, usad esto. El corazón de la niñera palpita como tambor de batalla. Allí, entre las páginas, una lista de favores, pagos a un técnico del archivo municipal, a un policía, a un funcionario del depósito, dejaba claro que la cuna había sido un símbolo a mover, pero la operación era más grande. La sala olía a polvo de biblioteca y a perfume caro, y la señora Mancini, sentada en la alfombra como marfil caído, comenzó a mostrar grietas. La abogada, firme, pidió que se comparara la caligrafía. El perito, con lupa y paciencia, dijo lo que nadie, en su fuero interno, quería oír. La letra coincidía. Fue la primera gran grieta en la máscara. La señora Mancini, que había comprado silencios como quien compra seda, ahora veía su jardín de sombras abrirse en flor de evidencia. La policía halló además en el cajón un pendrive con videos borrados, tomas de la noche en que la cuna fue trasladada, con ángulos interiores que nadie esperaba. En esas imágenes, la señora Mancini aparece, sí, con guantes. Su mano alarga un objeto hacia el mayordomo que lo guarda con la familiaridad de quien oculta una confesión. El técnico del depósito, presionado por la abogada, admitió haber recibido órdenes, pagos y amenazas. Su voz tembló pero dijo nombres. Los testigos clave comenzaron a hablar, unos por miedo, otros por remordimiento. En la esquina,
La muchacha nueva rompió en llanto y contó cómo le habían dado instrucciones para culpar a la niñera. Su voz fue una lluvia que lavó mentiras. El mayordomo se defendió con la compostura rota. «Yo obedecí órdenes», dijo, y ese «obedecí» sonó como confesión porque el que obedece es cómplice. Pero no todo era tan simple. La señora Mancini, con la última astucia, reclamó que el procedimiento había sido violado, que el hallazgo era plantado por quienes querían destruir su reputación. Lanzó palabras que olían a muerte legal y a chantaje. En el público, una vecina, la misma que antes le entregó la servilleta con perfume, se levantó con paso vacilante y declaró que había escuchado, en una cena, a la señora hablar de preparar a la cuidadora como chivo expiatorio. Sus manos temblaban como hojas y su mirada buscaba absolución en cada rostro. El aire, en ese instante, olía a café frío y a justicia naciente. La confrontación final fue convocada en el salón del pueblo, con cámaras y vecinos. La señora Mancini llegó con su sonrisa de invierno, su voz como bisturí, y pronunció un «mentira», que debía ser trinchera. Ella, la niñera, entró modesta, con su pecho bruñido de lágrimas y coraje. El crucifijo le quemaba la palma. La abogada, como directora de orquesta, proyectó las imágenes restauradas. La mano del mayordomo, la cuna envuelta, la transferencia electrónica con la firma certificada, el recibo plantado con letra imitada. Y entonces la que no esperaba intervenir, la niña pequeña que había dibujado la cuna, entró con el cochecito empujado por la abuela y en un gesto que nadie esperó, se acercó a la señora Mancini y tiró del lazo que tenía en la muñeca. El lazo cayó, y el bebé, con su voz de quien no conoce mentiras, nombró mamá. El impacto fue como bala. La sala contuvo la respiración. La señora Mancini palideció, su máscara resquebrajada. El mayordomo miró al suelo. Fue el momento del alma, el instante en que la mentira no encontró dónde esconderse. La confrontación se volvió verbal y cruda. La abogada presentó el cuaderno, las transferencias y el pendrive. El juez preguntó, y la señora Mancini intentó borrar con su retórica el rastro de tinta. «Todo es manipulación», dijo. «Soy inocente de esa vileza». Pero la evidencia, en su insistencia de piedra, fue abriéndose paso. Los vecinos que antes habían callado testificaron. Uno, la cocinera, dijo que había oído a la señora pedir un cobertizo legal. Otra, el jardinero, afirmó haber visto sobres. El mayordomo, acorralado, dejó caer un nombre que resonó como trueno. Fue la orden directa, y apuntó hacia la señora con la mano que solía servirlo todo. El clímax fue un espacio de frases cortas que explotaron como cristales. Mentira. Yo lo vi. Falso. Voces que eran martillos. La señora Mancini, en un último intento de salvación, reveló una carta amarilla que aseguró ser prueba de que alguien más había amenazado con exponerla. Lanzó la sospecha hacia un funcionario que, según ella, estaba dispuesto a hundirla por venganza. Fue una jugada de tablero que buscó desplazar la jaula. En ese cierre, la niñera se levantó y habló. Su voz, al principio quebrada, encontró luego la firmeza de la roca. Habló de las madrugadas, de cuna, de manos pequeñas. Nombró cada canción que había cantado, cada dibujo de tiza, cada noche en la vereda. Su monólogo fue plegaria y testimonio. Yo no robé, cuidé lo que me dieron. Si mi pobreza fue condena, que mi amor sea mi absolución. No busco ruina, solo justicia para ese niño que me fue confiado. Sus palabras llenaron la sala como olor a pan recién horneado. Tocaron corazones endurecidos. El juez, con el rostro de quien pesa el mundo, anunció que por ahora se dictaban medidas. Se iniciaba investigación sobre las transferencias. Se mantenía la detención preventiva de la señora y del mayordomo, y se ordenaba una protección reforzada para testigos. La señora Mancini fue retirada entre vítores y abucheos. Su mirada era cuchillo, y lanzó, antes de desaparecer por la puerta, una promesa. Esto no termina. Ustedes verán lo que es perderlo todo. Pero la sala no cerró la historia. En la última página, cuando la temporada parecía terminar, el juez recibió la llamada que dejó helados a todos. El sobre que la señora había soltado antes de ser escoltada contenía copia de audios con nombres de autoridades. Y una nota añadida decía que esos archivos ya habían sido enviados a una cuenta que nadie en la sala conocía. La amenaza fue una sombra que volvió a crecer.
La niñera apretó el crucifijo hasta que la madera dejó marca en la piel y pensó en voz baja: la verdad ganó hoy, pero el oro tiene amigos. Y en ese instante, mientras la ciudad se dispersaba entre lluvia ligera y conversaciones que eran esperanza tenue, una figura encapuchada observó desde la esquina. Su teléfono brilló con un mensaje que decía: iniciamos contingencia. ¿Qué vendría ahora? Cuando la verdad era conocida pero el poder aún guardaba cartas por jugar. ¿Qué precio pagarían por sostener la luz? La respuesta estaba en el aire, fría como un cuchillo, y la niñera supo que la batalla era apenas el principio. La mañana siguiente al estruendo fue un suspiro largo. La ciudad, aún húmeda por la lluvia que no se cansa de purgar, olía a pan, a tinta y a tierra removida. La niñera volvió a la mansión no como quien entra a un teatro, sino como quien regresa a un lugar donde enterraron su nombre. El portón chirrió, y el aroma a rosas envenenadas pareció retroceder frente al olor a papel quemado que dejaban las pruebas. La figura encapuchada de la esquina resultó ser una funcionaria arrepentida que, con manos trémulas y voz de terciopelo roto, entregó un disco duro con copias de transferencias, audios y fotografías que apuntaban más alto de lo que nadie imaginaba. No eran solo favores, eran una red que alcanzaba despachos y pasillos del poder. En la sala del juzgado, la filtración se abrió como libro sagrado, y cada palabra de ese archivo cayó como lluvia sobre las cabezas que creyeron estar protegidas por el oro. La señora Mancini, que aún intentó comprar silencios con palabras afiladas, vio cómo su red se deshizo. Arrestos preventivos, detenciones de funcionarios, tecnócratas que se mostraron menores de su propia ambición. La ciudad entero expiró con alivio y con un miedo nuevo, porque descubrir que la corrupción llega lejos es recibir una carta que nadie quiere abrir pero que nadie debe ignorar. La niñera, en medio de aquel torbellino, tuvo otro monólogo, esta vez ya no de súplica sino de mandato. Lo que me hicieron sirve de lección. No quiero venganza, quiero que una madre pueda confiar en quien cuida a su hijo, dijo, y sus palabras tocaron a quienes la miraban como a espejo. La puerta de su alma, que tantas veces se cerró de golpe, ahora quedó entreabierta y por ella entraron manos amigas, el cura con su consuelo antiguo, la abogada con su tenacidad, el viejo del barrio con su cámara maltrecha convertida en testigo honorario, y las vecinas, algunas avergonzadas, otras redimidas por el arrepentimiento. La reconstrucción fue lenta, como coser un vestido con hilo fino. La niñera recibió ofertas de trabajo que no eran limosnas, sino actos de reparación, una plaza en una guardería comunitaria, apoyo para terminar cursos, un pequeño local donde enseñó canciones de cuna y a leer a niños que llegaron sin voz. La cuna de oro volvió a la casa pública, no como trofeo, sino como lección expuesta en la municipalidad, y el bebé, ya mayor en curiosidad, volvió a sus manos bajo un régimen de visitas que reparó más que cuerpos. Reparó confianza. Hubo justicia que dolió porque la señora Mancini recibió penas que el silencio no podía borrar. Y aún así, en un gesto que sorprende a los más cínicos, la niñera sostuvo la puerta de la compasión y permitió que una mujer humilde que trabajaba para la señora, aquella que cayó por miedo, pudiera contar su verdad y buscar perdón. El perdón no borró la sentencia, pero abrió una ventana donde la redención podía entrar en pequeñas dosis. Los rituales de humillación quedaron como lecciones públicas. Las vecinas que chismeaban aprendieron a callar antes de acusar. Los funcionarios que se vendieron fueron retirados, y la ciudad limpió sus papeles como quien sana una herida profunda. En la plaza donde antes la señalaron, ahora se plantó un árbol. Fue la idea del viejo del barrio, y bajo su sombra, la niñera cantó una última canción de cuna en público, con el crucifijo al cuello y las manos limpias de culpa. Las lágrimas siguieron siendo río, pero ya no arrastraban vergüenzas sino semillas. El epílogo de su vida fue sencilla reconstrucción. Una casa pequeña con flores que no huelen a perfume caro, clientes que traían juguetes viejos y relatos de vidas, y una comunidad que aprendió que la riqueza nunca debe dictar quién es culpable. La moraleja quedó clara, y se dijo en voz baja en la plaza, donde los niños juegan sin saber de cuentas. La verdad no es lujo, es derecho. La justicia no puede ser moneda, y la compasión no es debilidad sino puente. Al final, la verdad, aunque golpeada, se mantuvo. El oro volvió a sus vitrinas y perdió su poder de dictar destinos. La niñera,
Con el crucifijo caliente en la palma y el dibujo de la cuna enmarcado en la pared, cerró los ojos y murmuró como plegaria y como enseñanza. La verdad siempre encuentra camino aún entre puertas que se cierran con estruendos. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.